Ahorita vamos a ver una segunda forma de construir colas. El método es un poquito distinto al anterior, pero este método es mucho más eficiente que el anterior. Entonces, lo de siempre, dejé aquí definido la estructura para una cola y aquí dejé lo que había dejado en el anterior, que fue la muestra de cómo se creaba, la función add, la función borrar y mostrar en pantalla siempre quién era el primero y el último cada vez que hacíamos algo. Entonces esto lo voy a dejar así para no tocar el MAE, para no volverlo a escribir y que sirva de prueba. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a crear una función que se llame crear, que reciba un elemento de tipo keyword en tipo puntero que se llame cola y lo de siempre, inicio igual a -1 y cola final igual a -1. Ok, y ahora voy a presentar la diferencia entre este método y el otro. Cuando nosotros en el anterior método, el que expliqué en el video anterior, utilizábamos la función de borrar o de agregar. Bueno, vamos a empezar por la de agregar. Cuando usábamos la función de agregar, lo único que hacíamos era incrementar el final, ¿cierto? Porque se suponía que si yo estaba agregando algo, los únicos que se tenían que mover eran las posiciones finales, para ir agregando algo al final, y el inicio siempre permanecía en 0. Ok, ahora cuando borramos, bueno, antes cuando borramos, nosotros lo único que hacíamos era disminuir el final y ya, y con eso ya, disminuir sacar al elemento del inicio. Ok, disminuíamos el final y corríamos todos los elementos un puesto hacia adelante. Eso era lo que hacíamos al borrar un elemento de la cola. Pero eso que sucedía en borrar era un poco ineficiente, porque imagínense que son 1.000.000 de elementos, entonces haríamos un bucle que se repetiría 1.000.000 de veces para correr un puesto cada uno de esos elementos cada vez que sale un elemento de la cola. Entonces no es eficiente. Ahora lo que vamos a hacer es que cada vez que quitemos un elemento vamos a incrementar el inicio, y cuando incrementemos el inicio, pues vamos a suponer que hay 3 elementos en la cola, 1, 2 y 3. El primer elemento es que está apuntando a 0, bueno, que la dirección es 0, esta es la dirección 1 y esta es la dirección 2. Entonces el final es 2, el inicio es 0. Quitamos a que está acá, entonces lo quitamos y movemos esta dirección que estaba en un principio en 0 a 1, por lo que este espacio que está acá queda vacío. Ok, y bueno, vamos a suponer que quitamos otro más y entonces quitamos por tanto inicio pasa a ser 2. Ok, pero estos espacios están quedando vacíos, y en este punto ya, si por ejemplo yo quisiera meter a alguien más a la cola, me topo con que la cola nada más tiene 3 máximos elementos. O sea, nada más pueden tener 3 elementos y ya la última posición está ocupada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí hay 2 espacios disponibles, pero están antes del final. Entonces lo que hay que hacer es correr el final, el valor que esté al final, a la posición primera, y agregamos el cuarto elemento que queramos meter en la cola. Y este es el funcionamiento nuevo que van a tener las colas. Entonces, vamos a crear una función que nos diga cuando una cola esté vacía. Is empty. Y de momento esto sigue siendo igual. Para saber si una cola está vacía, podemos evaluar tanto inicio como final, a ver si son iguales a -1. Cola final igual a -1. Si esto es así, retornamos true. Yo antes hacía else y escribía return false, pero esto no es necesario utilizar el else, porque en C, cada vez que en una función el código se consigue con un return, lo que venga después deja de ejecutarlo. Por lo que si yo hago esto y nunca entra a esta condición, me devuelve false, pero si entra a esta condición me va a devolver true, y hasta ahí va a llegar la función. No va a ejecutar absolutamente nada de lo que sea que esté aquí abajo después de este return. Entonces, sobre el else, y esto es perfectamente equivalente a colocar el else return false. Ok, entonces los voy a ir haciendo así. Ahora vamos a verificar una función que nos diga si está llena la cola. Is full. Y pasamos que cola
Y vamos a ver lo siguiente. Antes, nosotros para saber si la cola estaba llena, era haciendo así. Si cola final era igual a max menos 1. Pero esto no se cumple acá. ¿Por qué? Porque por lo que les expliqué, si nosotros teníamos las posiciones y teníamos por ejemplo 1, 2, 3 elementos y nosotros quitábamos esto, el final seguía siendo 2. Ok, y 2 más 1 es 3 elementos, pero aquí no hay 3 elementos y la cola no está llena porque tenemos 2 espacios vacíos detrás del último elemento. Esto es una condición que puede suceder aquí, esto puede darse en esta estructura que estamos haciendo. Entonces esto de aquí ya no nos vale. Tenemos que hacer una función que nos diga exactamente cuántos elementos existen en la cola para saber si es igual a la cantidad máxima de elementos que puede tener, y así vamos a saber si está llena o no. Entonces antes de crear la función full, vamos a crear una función que nos devuelva los elementos. Entonces para ello vamos a pasar la cola y vamos a analizar lo siguiente. Bueno, este es sencillito. Si yo tengo vamos a crear aquí más posiciones y tengo esto de esta manera, ok. En final yo tengo el número 4 y en inicio yo tengo el número 2. Entonces para yo saber la cantidad de elementos que existen aquí, yo resto final menos inicio más 1, porque 4 menos 2 es 2, más 1 3, y son 3 elementos lo que hay. Entonces yo voy a retornar directamente cola final menos cola inicio más 1, y ya con esto estoy obteniendo la cantidad de elementos que existan en la cola. Así haya 1.000.000 de elementos y haya un montón de espacios así vacíos, siempre voy a obtener la cantidad de elementos necesaria sin tener que estar recorriendo nada con un bucle, ok. Es sencillo. Entonces acá vamos a evaluarles lo siguiente. Vamos a chequear si elementos cola es igual a la cantidad máxima de elementos que puede tener la cola, que está definido por max. Si eso es así, retornamos true, y si no, pues retornamos falso. Ok, entonces ya aquí tenemos nuestra función full. Ok, entonces ya tenemos una vacía, una de elementos, otra full. Esta es la de crear. Vamos a hacer una que nos agregue elementos. Void add igual, y de la misma manera vamos a pasar dos parámetros, que es la cola y el elemento que vamos a agregar, que en este caso es un número, ¿no? Entonces vamos a chequear primero que no esté full. Si no está full, pues vamos a hacer algo aquí, pero si está full, directamente vamos a imprimir en pantalla la cola está llena. Ok. Si no está full, hay que chequear primero, como hacíamos antes, es si había alguien en la cola o si no había nadie en la cola. ¿Cómo sabemos si no hay nadie en la cola? Bueno, si ella está vacía, lo único que hay que hacer es incrementar de momento allí inicio en 1. O sea, yo hacía cola, inicio, más, o directamente puedo colocarlo en 0. Porque nosotros sabemos que mientras no se quite la persona que esté en el primer lugar y vayan entrando otras personas, inicio siempre va a ser 0. Pero si no hay nadie en la cola y entra alguien, la persona que está entrando es la misma que está en el inicio y la misma que está en el final. Por tanto hay que declarar inicio 0 para definir que ya al menos hay alguien, ¿ok? Si es que está vacía. Si no está vacía, pueden pasar dos cosas, ¿ok? Antes teníamos que por ejemplo teníamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces teníamos todos estos puestos ocupados por algo y resulta que alguien iba a entrar en la posición 4. Entonces lo único que nosotros hacíamos era incrementar el 3 que estaba aquí para que fuera 4 y meter a la otra persona en la posición 4. Pero ¿qué pasa si se da de esta manera? ¿Ok? Vamos a suponer que ya nosotros hemos borrado al menos una persona, por ejemplo, y tenemos un espacio vacío acá, pero la posición final ya está ocupada y no tenemos espacio para meter a otra persona en la posición final. Pues antes de meter a alguien aquí en el inicio, que eso no sería lo ideal porque meterlo en inicio sería una cola redonda, una cola circular, perdón. Nosotros lo que tenemos que hacer es recorrer todos ellos un puesto hacia adelante para que pueda entrar la última persona allí, al puesto número 5.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que utilizar una función que se llame, por ejemplo, correr add, en donde vamos a pasar la cola, que ya vamos a crear esta función. Y luego lo único que vamos a hacer es escribir lo siguiente: cola vector igual a cola, bueno, primero tenemos que hacer el incremento, cola final, y luego lo ponemos acá, cola final igual a n, ok. Y pues ponemos en consola que ha entrado ese numerito, en este caso. Colocamos esto aquí y listo. Ahora, esta función la vamos a crear acá arriba, que va a recibir la cola y ya. Ese es el único parámetro que va a recibir. Entonces nosotros vamos a definir dos variables, x y y. Y vamos a hacer una peculiaridad que tiene el for, que acepta el for de C, que es que nosotros podemos iterar dos variables a la vez. Podemos hacer el incremento de dos variables a la vez. No necesariamente yo tengo que escribir x0, x bla 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 y que incremente x. No, yo puedo poner aquí x0, y0, aquí hacer una condición e incrementar y y x a la vez, utilizando la coma, separando cada uno de los elementos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar a x y lo vamos a situar en la posición número 1, ¿ok? Bueno, no, en la posición número 0. Y vamos a agarrar y le vamos a dar el valor que tenga la cola inicio en ese punto. Y vamos a hacer la condición de que se va a ejecutar siempre y cuando y sea menor o igual a cola final. Es decir, se va a detener cuando y del inicio llegue a el final. Y vamos a incrementar x y también vamos a incrementar y. Fíjense que para separar cada uno yo coloco la coma y coloco, por ejemplo, aquí que es una coma, no un punto y coma. Y aquí, por ejemplo, aquí es la x, está de primero, entonces yo incremento la x de primero. Y tengo la y acá, pues yo incremento la y en el mismo orden, pues, por posición. Entonces, teniendo esto, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo escribir cola vector x va a ser igual a cola vector y. Bien, ¿y qué estoy haciendo con este bucle que está aquí? Pues sencillo, yo lo único que estoy haciendo es, fíjense, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las posiciones, ¿ok? Y aquí tenemos los valores. Voy a trabajar con letra A, B, C, D, E, F, G, ¿ok? Entonces, pasa que yo tengo esto de esta manera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo llame a correr add? X se sitúa en 0 y Y se coloca en cola inicio. Cola inicio en este punto es 2 y cola final en este punto es 6, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? 0 para la primera ejecución va a obtener la primera posición que tiene inicio, que en este caso es 2. O sea, en la posición 0 yo voy a poner el valor de la posición 2, que es lo que tenemos en inicio. ¿Sí? Y cuando incremente x en 1, en la posición 1, yo voy a poner lo que tiene la posición número 3, en este caso, porque recuerden que y tenía inicio en un principio y se incrementó en 1. Y así todos se van corriendo una posición antes, o bueno, tantas posiciones como espacios hayan detrás de ellas. ¿Y qué pasa? Como nosotros hemos hecho esto, tenemos que modificar el inicio y el final por unos nuevos. Entonces eso lo vamos a hacer aquí. Simplemente vamos a escribir cola final, ahora va a ser cola final menos cola inicio. Y ese va a ser nuestro nuevo final. O sea, es sencillo. Pues porque la razón de esto la pueden deducir ustedes mismos de aquí. Y cola inicio, pues ahora lo vamos a establecer en 0 porque ya sabemos que en esa posición hay alguien. ¿Ok? Uy, borré una función aquí. Ok, entonces ya aquí tenemos la función de agregar. Bueno, aquí de correr algo y aquí la de agregar.